No sé si habrá una botellita de agua así. Bueno, pues es para mí un inmenso placer el estar con todos ustedes. El del micrófono necesitará poner un poco más de potencia porque el Señor no me ha dado ni mucho pelo ni mucha voz, y además estoy tomando caramelos porque estoy un poco afónico. Es para mí una gran alegría. Yo cuando soy invitado a hablar a distintos lugares, pues unos me gustan más, otros menos, pero yo veo que lo que el Espíritu ha formado aquí verdaderamente no solo es admirable, sino que, lo digo con toda sinceridad, es lo mejor que he visto hasta ahora. Es lo mejor que he visto hasta ahora. Porque se atiende a las personas necesitadas con sencillez. Con sencillez. Solo con el Espíritu. Que sea Dios el que haga lo que quiera en las personas. El que todos vosotros os hayáis congregado aquí en tan gran número es un signo de cómo las almas son atraídas a este lugar de liberación. Pero no solo las personas que están poseídas, no. También vendrán muchos que simplemente quieren adorar a Dios de este modo. Personas que ellas no tienen espíritus dentro, pero que dicen: quiero pasar un rato cada semana uniéndome a estas oraciones, uniéndome a este modo de adorar a Dios a través de la liberación de estas personas. Yo ayudo con mi oración silenciosa a liberar a este, al otro, al de más allá, pero yo mismo me estoy ayudando a los demás. No voy a decir que el que no tiene espíritus sale más liberado, que en cierto modo sí, sino que recibirá gracias las personas que vengan aquí simplemente a participar de las oraciones y a ayudar con sus oraciones a los hermanos que sí que necesitan esa ayuda, saldrán con bendiciones. Muchos seguro que vendréis aquí un día u otro y diréis con miedo: ¿y si yo tengo un espíritu? Tranquilos. Cuando venís a este tipo de grupos a orar, cantáis, adoráis, rezáis, comienzan las oraciones y se manifiestan los espíritus. Cuando sucede eso y a vosotros no os pasa nada, tranquilos, no tenéis nada. Yo cuando venían a veces a mi parroquia, me decía alguno: ¿cómo sabré si yo tengo algo? Usted siéntese en el banco, ore, pida, alabe. Si no le pasa nada, no tiene nada. El demonio no puede resistir tanta gloria de Dios. No puede resistir estar rodeado de la gloria de Dios. Hay personas que tienen un espíritu que les tienta, pero solamente un poco, pero está allí como pegado. No es una cosa ya tan ordinaria, es más intensa. Y me han dicho tantas veces, cuando comenzaron las oraciones, las oraciones en lenguas, el exorcismo, tal, hubo un momento en que me sentí muy angustiado, como que angustia, nervios, empezaba a palpitarme el corazón, pero después me fui tranquilizando y ya estuve bien. Eso sí que os pasará a algunos de los que estéis aquí. En ese sentido, incluso los liberados saldréis más liberados. Pero no solo eso,
gracias se derramarán. Como me dijo la primera persona a la que yo en toda mi vida vi hacer oración de liberación, cuando uno ayuda al prójimo, recibe una bendición. ¿Sería posible? Aquí hay un poco. Es que tengo la garganta un poco mal. Entonces, venid. Si el lugar se queda pequeño, ya harán ellos para que todo quepa en la red. Pero venir supone recibir bendiciones. Cuando vengáis solo para adorar a Dios o para ayudar al prójimo, recibís bendiciones. Y el estar aquí os quitará el miedo al demonio también. Esa es otra faceta. Estar aquí quita el miedo al demonio. Mis monaguillos siempre estaban husmeando por las puertas a ver qué pasaba dentro de la capilla. Como estaban allí todas las semanas, pues eran unos chicos que crecieron sin ese temor malo al demonio. Ellos tenían muy claro quién era él, tenían muy claro que no debían ponerse en peligro haciendo determinadas cosas esotéricas, pero no tenían temor. Eso es bueno, eso es bueno. Alguno dirá, ay, pero esto les va a ir muy mal, les puede crear un trauma. Bien tranquilos que están, no tienen ningún temor. A lo mejor usted sí. Por lo tanto, este es un lugar de liberación. Así como hay hospitales donde se cura o lugares donde se dan comidas. La comida del monasterio es bastante mala, se ha dicho, de paso. Otros lugares donde aquí es un lugar de liberación. Pero no solo de liberación. Es un lugar donde bajan los ángeles, donde están los santos, donde uno se marcha con otra bendición. Yo, de verdad, que no sabía lo que me iba a encontrar, pero debo decirlo con toda sinceridad. No he visto un lugar que me alegre tanto, donde vea tantas posibilidades para que el Espíritu actúe como este. A lo mejor lo hay en el mundo y no lo conozco, pero este es el que más. Vida ascética, vida espiritual, perfecto. El apoyo del obispo, en medio de la naturaleza, además, todo abiertamente, nada de secretismos, de tabús, de puertas cerradas, de qué pasará. No hay nada que ocultar. Esto es lo que hacemos. Luchamos contra el demonio. Pero luchan contra el demonio los sacerdotes, el resto de los frailes, pero también los laicos que vienen aquí a apoyar con su oración. Eso estad completamente seguros. Siempre lo digo, y yo lo decía en mi grupo, dedicaba a veces a hablar al grupo después o antes de las oraciones. No os dais cuenta del poder que tiene lo que vosotros hacéis, el poder de la intercesión. Por la oración se logra todo. Puede valer más un laico que el sacerdote, por bueno que sea el sacerdote. Aunque el sacerdote sea un santo, a lo mejor un laico sentado allí, humilde, en un rincón, es 3 veces más santo. El sacerdote es el que habla, el sacerdote es el que ordena, pero lo que saca al demonio es el poder de la oración. Yo podría decir las fórmulas en una obra de teatro, no tendría ningún poder, ninguno. Las fórmulas tienen poder porque yo estoy orando, porque yo estoy pidiendo a Dios, porque yo estoy ordenando al demonio. Es el poder del Espíritu, no de la materialidad de las palabras.
Pero cuando el sacerdote habla y hay allí alrededor o lejos 3, 6 personas, 8, yo soy como una tubería, como las gárgolas, que sale de mi boca el poder de todo lo que se recoge a través de mí. Lo mismo pasa aquí. El poder de lo que haga el sacerdote recoge todo lo que los que están allí orando y lo transforma en acción. Después, por eso el sacerdote debe evitar siempre la soberbia. Decir, pues sí que tengo poder. Porque los laicos en un exorcismo no están solo como testigos, no están solo para ver exorcismo u oración de liberación. Están allí realmente en una batalla espiritual. El aviador que en la Segunda Guerra Mundial echaba bombas desde su bombardero, él se sentía muy orgulloso, daba el botón y lanzaba esas bombas. Pero esas bombas las había fabricado una pobre señora que trabajaba en la industria. Esas bombas se podían hacer por otro que picaba en las profundidades sacando el hierro, por otro que hacía las cuentas de la industria. Gracias a esa labor callada y que no se ve, él podía lanzar esas bombas. Lo mismo pasa en un grupo. Sea dicho de paso, ¿pueden los laicos exorcizar? Mirad, yo pienso que como norma general no. Creo que la voluntad de Cristo era que se encargara el clero de esta función eclesial. Pero Dios puede dar dones a los laicos y tenerlo. Algún caso ha habido, e incluso no pocos casos. Ahora mismo la legislación de la Iglesia no da esa posibilidad. Pero no os preocupéis, podéis integraros en un grupo y silenciosamente hacer vuestra labor desde el silencio, desde el ocultamiento, rezando el rosario, salmos, lo que sea. No penséis que es necesario dirigirse a Satanás. Hay que dirigirse a Satanás porque así se ve el poder de Dios manifiesto, pero cuando no se puede, no se puede. Entonces, Dios ya sabe que no se puede y Él dará los mismos frutos sin ese medio. Por lo tanto, es verdad que deberemos reservar la palabra exorcista para el sacerdote, pero que lo haga. Pero el laico que está allí verdaderamente está luchando en esta guerra. Lo que estoy diciendo para el exorcismo, aplicadlo lo mismo para la oración de liberación. Son dos cosas distintas, con dos tipos de oraciones distintas. Es verdad, no me voy a extender en ese tema. Pero después, a fin de cuentas, si vemos también lo que sí que es igual, pues es lo mismo. Un espíritu que está dentro de una persona y que hay que expulsarlo. Sea que le posea o sea que simplemente esté allí tentando, pegado, dentro, porque la persona lo siente dentro. Después un tema que os va a resultar de mucha utilidad. Las brujerías, los maleficios. Padre, me han hecho un maleficio. Mirad, yo he estado tantos años pidiéndole al Señor, Señor, dame luces, porque yo hablo a mucha gente y no quiero extender una doctrina equivocada. Entonces, sobre el tema de la brujería, si tiene poder, si tiene eficacia o no tiene eficacia, no pretendo decir la última palabra, porque la sabe Dios. Pero sí que os digo que
es un tema en el que hay más preocupación de la que debiera. Hay más temor del que debiera. Sea de ello lo que fuere, hay más temor. Si viniera Jesús aquí, no se dedicaría a fomentar el temor. Pero no porque dijera, es que no les voy a asustar. No. La paz se tiene en la verdad. La paz se tiene en la verdad. Yo no puedo decir una cosa solo por tranquilizaros. Entonces, hay más temor del que se debe. Y me voy a explicar. El brujo que hace un maleficio para dañar a una persona, haga lo que haga, use sangre de gallos, use unas determinadas plantas, use una fotografía de la persona a la que quiere dañar, o que quiere hundir su negocio, o que enferme, o que muere, o que se rompa ese matrimonio, lo que sea, no importa. Use una foto o pelo, o un vestido, no importa. Al final, simplemente es una persona que está llamando a los espíritus para que dañen a éste. Al final es eso. ¿Qué influencia tiene en mí una sangre de lo que sea, aunque sea de un niño sacrificado? La sangre está aquí, yo estoy aquí. Es como si alguien diera golpes a un árbol creyendo que me va a dañar a mí, pues yo le diría, sí, dele golpes, dele todos los golpes que quiera. Yo estoy aquí, el árbol es lo que está golpeando. Si alguna brujería tiene eficacia, sí alguna, es porque hay allí un espíritu viéndolo. Y el espíritu maligno puede hacer lo que le están pidiendo o no. Esto os lo aseguro. Los demonios no son siervos, ni están diligentes para hacer lo que les piden los malos. No son seres virtuosos. La gente piensa, yo le pido algo a un demonio y el demonio lo hace. No, están equivocados. Los demonios tienen sus propios intereses. Pero a veces el demonio puede decir, sí, lo voy a hacer. Para que ese demonio pueda tentar más o dañar algo o perjudicar el negocio, tiene Dios que permitirlo. Entonces tiene que darse una conjunción de voluntades, como a veces vemos que en el sistema solar se produce una conjunción de planetas, tan bella, todos alineados. Lo mismo pasa con esto. La persona que pide el maleficio, el brujo que hace el maleficio, el demonio que dice lo voy a hacer, y finalmente Dios que lo permita. Durante muchos años yo he tendido a pensar que los maleficios rarísimamente producían efecto. Ahora me inclino a pensar que quizás más veces de lo que yo pensaba, pero solamente Dios sabe cuántas veces y en qué medida. Solo Dios lo sabe. Muchos creen saber mucho, pero solo Dios sabe. Este tema no es importante. El tema del maleficio no es importante, porque Dios no nos ha hablado sobre este tema en la Biblia. ¿Sabéis cuántos versículos hablan de los maleficios en la Biblia? Ninguno. Solamente aparece mencionado una vez en el libro del Apocalipsis, hablando de la gran Babilonia que extendió sus maleficios por toda la tierra. Pero porque se dedicaba a la brujería, no dice que tuvieran efecto. Por lo tanto, centraos en Dios. Si los maleficios tienen efecto, ¿qué hay que hacer? Centrarse en Dios. ¿Cómo sé si necesito algo más? Si se manifiesta algo. Cuando vienes aquí y lloras, pues que hay un espíritu, se va a manifestar, pues recibamos oraciones. Y si no se manifiesta nada, tranquilo, tranquilo.
El exorcismo no es para todos. No todo el mundo necesita exorcismo. El tema del maleficio. Recordadlo, nosotros, católicos, cristianos católicos, tenemos a la palabra de Dios como la fuente suprema de enseñanza. Es nuestro Padre que nos ha hablado. No estemos centrados mucho en un tema del que Dios no nos ha dicho nada. Si esto fuera muy importante, Él nos lo habría dicho, porque quiere nuestro bien. Él no diría, no voy a decir esto para que no tengan demasiado temor, para que no se centren demasiado. Dios busca la verdad. Puede ser que diga Dios, yo no voy a hablar de esto para que no se centren demasiado, pero que este siervo mío les hable mucho, mucho para que se protejan. No, no. Quitad todo miedo a los maleficios. Si no os acordáis de los maleficios nunca, no pasa nada, no pasa nada. Pero estaré menos protegido. No, no. Estarás igual de protegido. ¿Qué es lo importante? Que leas las parábolas de Jesús, medítalas, ponlas en práctica, escudriña las enseñanzas de nuestro Maestro, haz que cobren vida en ti. Eso es lo importante. Y si buscas a Dios, porro unum necessarium es, solo una cosa es necesaria, y todo lo demás se os dará por añadidura. Yo creo en la existencia del demonio, pero entre un cristiano que está demasiado obsesionado, uso la palabra cristiano como seguidor de Cristo, aquí la usáis como protestante, cuando quiera decir protestante diré protestante, cuando quiera decir cristianos somos los seguidores de Jesús. Entre un cristiano que está obsesionado con el tema de las brujerías, seguro que me están haciendo algo, tengo que protegerme más, y otro que solo piensa en Dios, en ayudar al prójimo, pero que no cree en estas cosas, prefiero el segundo. Prefiero el segundo. Lo mismo que entre un cristiano atenazado por el temor, siempre viviendo con temor hacia Dios, hacia la condenación, hacia el pecado, y otro que vive relajado y tranquilo y en paz, prefiero el segundo. Nuestra religión no es una religión del temor. No podemos meter el temor por esta puerta trasera. No podemos en la lucha contra el demonio caer en una especie de magia sagrada. Esto para protegerme de esto, esto otro, de esto otro, esto lo tengo que hacer de esta manera, esto 7 veces, esto 5 veces, esto yo lo he escuchado de personas que hacían liberación. Hay que enterrar una imagen religiosa en la parte norte, otra en la parte sur, otra en las oraciones. Protégeme contra los demonios de la tierra, contra los del aire, contra los del mar. El padre Daniel Gañón dijo, no hemos pedido contra los demonios de los árboles, estamos poco protegidos contra los de los árboles. Todos ja, 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 se rieron. Ya no se volvió a hacer esa oración. Todo el mundo se dio cuenta de que era ridícula. ¿Os imagináis que un poseso dijera unas cosas y entonces empezáramos a decir, Señor, protégenos contra los demonios de la jerarquía tal, Señor, protégenos contra los demonios de la jerarquía cual, recorriéramos 40 jerarquías, 20 nombres. Centraos en Dios, que el resultado va a ser no el mismo, mejor. Por favor, en el nombre de Dios, os pido que desde hoy arrojéis totalmente de vosotros el temor a los maleficios. Si vuestro vecino hace brujería y os lo ha dicho, le podéis decir, haz lo que quieras, aquí estoy. Puedes hacer lo que te dé la gana. No hay que tener temor, tranquilos. Qué pena cuando personas que han creído en Jesús, por temor, han abandonado su casa y la han vendido.
Se irán a otro lado, pero allí encontrarán el temor. Qué pena cuando han dejado de invitar a la madre del esposo, porque alguien le decía que Dios le dirá, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Qué pena cuando te invitan a comer algo un amigo. Esto yo sé que ha pasado y no quiero comer nada, no sea que me haya puesto algo. Tranquilo, tranquilo. Mirad, sé que algunos pensaréis, quizás es demasiado lo que dice el Padre. Esta cuestión surgió en la primera generación de cristianos. En la carta a los romanos aparece que surgió allí en esa comunidad la cuestión de si se podían comer la carne ofrecida a los ídolos. A veces los carniceros, por vender mejor el producto, por tener más suerte, porque los dioses les favorecieran, pedían a esos sacerdotes, que eran brujos, que ofrecieran todo eso a esos dioses. Y San Pablo dice, los dioses no son nada, es decir, no existen. Dice eso, los dioses no son nada. Esto es, no existen. No existe Apolo, no existe Diana, no existe Juno. Pero dice después, los dioses son demonios. Cuando está allí un brujo que está haciendo sacrificios, cosas solo para tener suerte, solo para que este vicioso consiga a esa mujer, solo por dinero, págame y yo hago este rito, los que lo están escuchando allí alrededor de ese altar son los demonios. Ese altar es el altar de los demonios, lo dice San Pablo. Y entonces, después de dejar esto claro, después dice, entonces, ¿qué diré? ¿Que no se puede comer? Dice, sí, comed todo lo que se vende en el mercado. Lo dice San Pablo, comed todo lo que se vende en el mercado. Pero él ha dicho que parte se está ofreciendo a los demonios. Comed todo, 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 todo. Sin problema. O sea, aquí hay un temor que no procede de la pura ciencia de Dios. Soy católico, pero cuanto más nos centremos en la pura, sencilla palabra del Señor, en la palabra de Dios en la Biblia, mejor, mejor. Él nos enseña. Los protestantes han tomado el amor a la Biblia de la Iglesia. Los protestantes consiguieron la Biblia de la Iglesia. En eso no nos aventaja. Nosotros tenemos el mismo amor, veneración por la Biblia que ellos. En estos temas del demonio, cuanto más nos centremos en la pureza, sencillez de la enseñanza que Dios mismo nos ha dado, mejor. Yo muchas veces, por mi trabajo, tengo que leer libros y más libros y más libros, teólogos, exorcistas, tal, sobre todos estos temas. Dicen tantas cosas, unas muy buenas, otras más desviadas, otras no estoy de acuerdo, otras seguro que son erradas. Hay opiniones, teorías, yo no tengo toda la verdad, ojalá, pero no es así. Yo me equivoco y no sé en lo que me equivoco. Por eso me equivoco. Pero cuando me encuentro en esa situación, siempre digo, vamos a ver, tranquilo. Volvamos a las palabras que salieron de la boca de Jesús. Volvamos a lo que nos ha enseñado nuestro Padre Dios en la Biblia. Si algo más hubiera considerado que era esencial que lo supiéramos, nos lo hubiera dicho. Yo que le doy vueltas y más vueltas a los textos bíblicos sobre el demonio, sobre el exorcismo, sobre todas estas cosas, cada vez voy viendo más claro que todo está en esas palabras. Lo que pasa es que hay que mirarlo con más detenimiento, con más detalle. Y cuando uno ve el detalle dice, pero si estaba aquí.
Todo está allí. No nos damos cuenta de lo bien pensado que está todo cuando Dios abrió su boca. Cuando Dios nos dijo, aquí está todo lo que tenéis que saber como revelación mía. Dios no se dejó cosas. Él sabía lo que necesitábamos. Todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Lo que se trata, cuando tengamos una duda, es coger la Biblia, la meditamos delante del sagrario mejor, le pedimos al Señor que nos ilumine y a lo mejor en las semanas siguientes, en los meses siguientes, viene la luz. Pero si empezáis a mirar por internet que dice este iluminado, si miráis por internet que dice este exaltado, si ahora leo lo que dice este visionario, al final se forma aquí una mezcla que es una cadena. Bastaba mejor ponerse en la capilla, leer la Biblia tranquilamente y ya está, ya está. Bien, yo creo que los temas esenciales ya se han dicho. Como siempre me gusta alguna pregunta a los padres, alguna cosa quieren que toque antes de acabar. Ellos están sedientos de sabiduría, están sedientos de ciencia. Alguna cosa que crean que sea buena comentársela. Padre, me queda la duda por qué algunos exorcismos pueden durar poco y otros mucho. Como hay padres que de pronto en un mes, en 2 sesiones, otros duran un año, otros duran años. Es un caso que dura años, de una muchacha de Mérida que viene para acá, lleva años. ¿A qué se debe de que no se consiga sacar a estos demonios, ¿verdad? Esta es una pregunta importante. Jesús nos dijo que expulsaríamos demonios. Jesús nos dijo que aquellos que creyeran en Él expulsarían demonios. Tampoco dijo todos los posesos serán liberados, y menos todos serán liberados al momento. Jesús sí, Jesús era Dios. Jesús no, nosotros no somos Jesús, ojalá, pero nosotros solo seguimos un poco, pero no tenemos la plenitud del poder de Jesús. Tenemos el poder que se nos ha transmitido. Entonces Jesús dijo que habría liberaciones. Jesús dijo que habría curaciones. No dijo todos se curarán. Jesús dijo, si tuvierais fe, diríais a una montaña que se arrancase y que se plantase en mitad del mar. Y lo haría. Jesús dijo eso, pero no dijo todos los enfermos serán sanados por la fe. En la generación de los apóstoles había gente que moría de enfermedad. Había gente que estaba enferma. Entonces, tenemos que entender que los casos que son curados milagrosamente y los casos de liberación, sea de influencia, sea de exorcismo, son signos. Con que haya algunos ya está el signo, pero no todos. La cruz tiene su misión en nuestra vida. La cruz tiene su razón de ser. Esto lo tenemos que entender. Esto vemos que es así. Hemos conocido a gente con tanta fe. Ni siquiera el padre Emiliano Tardif curaba a todos. Y ha sido el caso más impresionante, dotado del don de sanación. Entonces, imaginaos un diabético, aunque vaya al mejor médico del mundo, al mejor hospital, aunque él se esfuerce con la dieta, con ejercicio, seguirá siendo diabético. Mejorará, eso sí. Lo mismo pasa con esto.
Lo mismo pasa con esto. No es lo mismo tener el buen médico y el buen hospital, mejorará. No es lo mismo esforzarse que no esforzarse, mejorará. Pero la liberación es algo que depende de Dios. Incluso el mejor exorcista tiene la tentación de como exigir de Dios que esta persona quede liberada. Y eso es un error. Se liberará el que Dios quiera. Nosotros podemos tener el poder que queramos, grandísimo, pero al final se libera si Dios quiere, cuando Dios quiere. Hay una forma de entender el exorcismo que es correcta, como la acción del poder sacerdotal. Es correcta. Hay otra forma de entender todo el exorcismo, tanto el ritual como el proceso entero, como un avanzar hacia la hora de Dios. Estamos avanzando hacia el momento de la decisión de Dios, en que el Ser Infinito dice ahora. Y cuando Él lo diga, saldrá. Esto se ve claro incluso en algunos exorcismos. A veces yo he estado exorcizando tal y ha salido en medio de unos gritos tremendos y tal, y parecía como una lucha. Yo le imprecaba, le conjuraba en el nombre de Dios tal, él resistía, sufría y al final salía. Pero hay veces que yo hago eso, y habiéndome esforzado más, y no sale. Y sin embargo, cuando estábamos tan tranquilos rezando el rosario, al cabo de mucho rato, es cuando aquello se empieza a mover y sale por sí solo. Entonces, las dos cosas son verdad. Ni solo la una ni solo la otra. Pero humanamente tendemos más a considerarlo como lucha. Y debemos meditar el exorcismo más y la liberación lo mismo, como un camino hacia alcanzar el momento de Dios a través de la oración. No damos pasos, es la oración, los sacrificios, todo el proceso. Todo se incluye en el proceso. Que uno tiene que hacer un largo camino de 2 horas para venir, también eso forma parte del proceso. Nada es ajeno al proceso. Dios no desprecia ningún esfuerzo, sacrificio, sufrimiento que tengamos. Así que gran misterio es este del exorcismo. Más preguntas. A veces hay personas que sufren muchas pesadillas. ¿Qué es lo que pueden hacer? Agua bendita antes de dormir, leer la palabra de Dios, dormir con el rosario, sacramentales. ¿Por qué sugiere que para que no sufran estas pruebas? Hay pesadillas que proceden de nosotros mismos, pues un recuerdo que nos ha impresionado durante el día, traumas, y hay otros que proceden del demonio. Hay veces que se ve un poco claro, una persona tiene una conversión y unas semanas después comienza unas pesadillas durante varios meses espantosas que nunca había tenido y que dice, qué raro, si lo único que he hecho ha sido empezar a ir a misa, tal, y además estoy muy feliz. Poco se puede hacer, poco. Sí, yo los casos que he conocido pues han puesto agua bendita, han puesto una imagen de la Virgen en el dormitorio, lo que sea. Pero esto es como los escrúpulos, que también es otra cosa que a veces le puede pasar a alguien que tiene una conversión. Hay que sufrirlo. Dios a veces permite que el demonio se acerque para que así nuestra alma se forje. El alma como un metal no se forja solo con los gozos, las alegrías, el banquete de los hermanos unidos, etc. A veces es necesario también una enfermedad, un sufrimiento, una pena, un problema familiar. El Señor ya sabe cuándo tiene que permitir
el sufrimiento y cuándo no. Lo dice el libro de Eclesiastés. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de reunirse, tiempo de separarse, tiempo de reunir piedras, tiempo de dispersarlas, tiempo de coser, tiempo de desgarrar. Todo eso lo decide Dios. Es Dios quien decide los tiempos. Y eso es bueno, eso es bueno. El alma se forja. El alma del niño recién nacido está como un papel en blanco. Si lo bautizamos, va al cielo, pero con el grado mínimo de felicidad. Si una persona pasa por la vida, incluso siendo un pagano, incluso sin haber conocido el cristianismo, las cosas buenas que ha hecho, los sufrimientos, las alegrías, lo que ha luchado por su hijo, lo que ha sufrido de un mal jefe, todo eso ha forjado su espíritu para ser mejor. Y tendrá más premio. Me atrevo a decir, Dios sabrá si me equivoco, que un hombre a sus 80 años que haya sido bueno y honesto, ni siquiera muy bueno y muy honesto, ni siquiera muy bueno, normal, pero ha luchado por sus hijos, con defectos y con pecados, y tendrá más mérito que sí, el que nació y fue bautizado y fue al cielo directamente. Allí tenemos un alma forjada a través de toda una vida. Siguiente pregunta, si la hay. Padre Antonino. Sí. Teniendo en cuenta la Sagrada Escritura, dice que el Evangelio, que Jesús les dio poder y autoridad a los discípulos para expulsar demonios y curar toda clase de enfermedades. Y además, y a pesar de eso, ellos no pudieron expulsar algunos demonios que fueron los que estaban afectados, a decirle a Jesús, oye, estos no pudieron con estos demonios. Los discípulos le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Teniendo en cuenta el poder también de la Iglesia, ¿verdad?, que limita en cierta forma el exorcismo a casos. ¿Cuáles son esos casos así profundos en que el laico, el seglar, el fiel, devoto, no acude al sacerdote o no tiene la confianza suficiente para decir, él me puede exorcitar? Por la ley, por la norma que existe, que solamente quienes están autorizados. Yo creo que voy a doblar un poco su pregunta para que mi respuesta sea más clara. ¿Quién tiene que ir al exorcista? ¿Quién tiene que ir a recibir oración de liberación de un grupo que ha autorizado, por ejemplo, el obispo para encargarse de estos casos, o de varios grupos? ¿Quién tiene que pedir oraciones extraordinarias? Yo os digo, usad el sentido común, pero después de haber meditado el tema, de haberlo llevado a la oración, de haber pedido al Señor que os ilumine, venid todos. Para discernir un caso no se necesitan horas de preguntas, de interrogatorios. Venid todos, las puertas están abiertas. Yo lo que hacía era recibir a todo el mundo. Padre, es que tengo depresión, venga. Padre, todo me sale mal en la vida, venga. Padre, mi suegra es un monstruo, venga. Todos. Si un granjero me hubiera dicho, se me están muriendo los cerdos, venga. Sin los cerdos. Y vamos a orar todos juntos un rato. Vamos a pedir al Señor que se manifieste lo que pueda haber de abajo. Yo, cuando rezaba en mi parroquia, rezaba por todos.
yo les decía, voy a rezar por todos, también por los que habéis venido acompañándoles, a los familiares, amigos, todos. Y después de todas las oraciones, exorcismos, tal, iba pasando uno por uno, imponiendo las manos. Y le decía, ¿siente usted algo? No. Si veía que había que insistir un poco más, insistía un poco más. ¿Siente algo? No. Pasaba al siguiente. Si el que estaba allí empezaba, ¿tiene algo? ¿Tiene algo? Otras veces le daban ganas de escupir. ¿Tiene algo? Otras veces empezaba a hacer un... Pero nada más. No iba a hacer nada más aunque estuvieras allí una hora. ¿Tiene algo? Venga cada semana. De vez en cuando orabas por alguno y ese sí, ¡ah!, un grito tremendo, ponía las manos como garras, pues eso. A veces, el que tenía algo, una influencia, si os fijáis, no hago tanta diferencia aquí entre influencias demoníacas y exorcismos, en el fondo es un grado. Jurídicamente podemos hacer ya distinciones, canónicamente, lo que ha determinado la Iglesia, pero al final son grados. Si a veces la persona que había venido porque tenía una depresión tenía un espíritu y la persona que parecía que iba a estar posesa no lo estaba, porque veía, padre, pasa esto en la casa, lo otro, lo de más allá, tal, pero después hablas con el marido y dice, pues no, yo no he visto nunca nada. La mujer veía de todo y él nada, y los niños tampoco, y al final orabas y tampoco ella tenía nada. Entonces, y a veces el que venía para que mirara si tenía algo no tenía nada, y el que la acompañaba sí. Me acuerdo de un chico que trajo a una chica, y antes de que oráramos tenía a 2 mujeres con carismas, y yo le dije a ella, oye, yo creo que el que tiene algo es el que ha venido a traerla. Y las otras 2 dijeran, sí, padre, yo creo lo mismo. Y yo también, es el otro. Entonces hay que explicarle, mira, creemos que eres tú el que vas a tener que venir aquí. Entonces, todo el mundo, venid. Este es un ministerio que requiere tiempo, no prisas. El párroco que tenga tantísimo trabajo que no vaya a poderse dedicar, es mejor que el obispo nombre a otro. Aquí tenemos la suerte de este monasterio, bendita suerte que no tienen en tantos lugares. Pero es que ni siquiera hay que tener algo para venir. ¿Qué hago hoy? ¿Veo el serial de la tele? ¿Un partido de fútbol? No, me voy al monasterio a ver si veo algo divertido. Pues sí. Dios ha puesto diversiones espirituales. Dios ha puesto cosas, lo mismo en la naturaleza, ha puesto flores muy curiosas, ha puesto pájaros rarísimos a veces. Unos en África los vi que daban saltitos y tenían una cola que movían, que, bueno, solo os diré que a esos pájaros, que además hacían un piar rarísimo, el nombre de esa especie es las damas de Jackson, solo os digo eso. Pues sí, Dios ha querido crear ese espectáculo tan raro. ¿Qué hay de malo en decir, mira, la tele es un aburrimiento, me voy allí a rezar y encima es que es más entretenido? Pues sí, muy bien, eso te beneficia al alma. Ver el partido, vas a entrar en un estado como de yoga, allí con los ojos abiertos y ya está. Venir aquí os beneficia. Venid. Yo tenía en la parroquia gente que cuando acababa el trabajo se venía todos los días. Toda su vida de oración era asistir al grupo todos los días. No hacía nada más, por Dios. Y con los años su vida espiritual aumentó mucho, pero muchísimo. Si se hace bien el exorcismo, la vida florece, la vida espiritual. Con lo cual, ese es mi consejo. ¿Más preguntas por aquí? A veces las personas que interceden o
acompañan laicos en estado de gracia, muy espirituales, y experimenten dolor de cabeza, por ejemplo, como una prueba de que hay algo o que hubo algo o algo salió. Otros también dolencias corporales o mareas. Yo sé que están los canales que también Dios utiliza para eruptir o bostejar, pero también dolor de cabeza. ¿Algún comentario sobre esto, Padre? Una de las cosas que más, cuando el demonio ya no puede evitar que los hijos de Dios vayan a una manifestación del poder de Dios, lo repito, cuando el demonio no puede evitar que, porque él ostentará, no, que tienes que limpiar el jardín, no, que tienes que lavar el coche, hace mucho que no visitas a la suegra, ve a visitar a la suegra, pondrá 1000 cosas antes que ir a misa, antes que ir a la adoración, antes que venir aquí. Siempre hay cosas que hacer en el último momento. Pero cuando ya no puede evitar que hayáis ido a esto, entonces viene su último resorte. Ojo, se te va a pegar algo, ¿Y si salta un demonio? Hace ¡pum! ¡Pum! Este temor, ¿cuántas veces lo he escuchado? Creedme, no se pegan los demonios. No se pegan los demonios. Si el hombre está poseído y la mujer no, y tienen relaciones sexuales, no se le va a pegar nada. El niño que nazca de allí no será el anticristo. No será Damian, tranquilos. Será un niño normal. ¿Cuántas consultas tengo? Es que estoy embarazada, se me meterá algo, es que tal, es que cual. Algún malvado dice a la suegra, tú ve, a ver si se te pega algo. No se pega nada. Ahora bien, normalmente las personas que sí que tienen influencias o posesión, el demonio les tienta que sí que se les va a meter. El demonio que ya hay dentro se pone nervioso. Les pone nervioso, y empiezan a sentir del modo más evidente, palpable, que el demonio de los otros se les está pegando, les está entrando, y al final que se meten y entran incluso en trance. Eso sí, para mí es un trabajo muy arduo a veces decirle a algún poseso, por favor, ¿tienes fe en mí? Sí, Padre, yo creo. Haz un acto de confianza en mí de que no te va a pasar nada. Tranquilízate. Respira hondo. Ora y verás que no te pasa nada. Y entonces se van tranquilizando. Ahí va. Pues es verdad. En otras sesiones me ponía fatal. Ya dije, después de la segunda, ya nunca más voy a poder volver a venir. Yo no puedo en estas sesiones comunitarias porque se me pegan, y ahora ya estoy tranquilo, es verdad. Ahora, si el demonio suele volver a hacer otro ataque en la siguiente sesión, si el poseso o el influenciado se tranquilizan y están en paz por la fe de que Dios les protege, etcétera, no pasa nada. Pero como el demonio vea que empieza a haber temor, ya no lo dominan. Y ellos de verdad es que sienten que les entran. A veces es imposible convencerles y hay que darles otra hora. Pero yo siempre les digo, yo les doy otra hora, pero va a ser breve, va a ser breve. Porque si no todo el mundo querría a solas. Y es un error, porque en la oración comunitaria hay más poder, hay más manifestación de Dios. Hay más gente rezando. Todo se une. Cuando estoy yo con 2 personas y él, pues estamos menos y va a ser menos tiempo. Porque cuando la oración es comunitaria es larga. Cuando estoy solo con uno es más breve. ¿Alguna pregunta más?
Eso es un oyente con interés por una respuesta, ¿eh? Ahora es cuando tendría que decirle, en mi próximo viaje. Porque hay gente que no cree en Dios. Mire, nunca debemos juzgar. Hay gente que con toda honestidad no ha recibido todavía la gracia para creer. Hay gente que con toda honestidad desearía creer y todavía no ha recibido la gracia. Gente sincera que me ha dicho, Padre, cuánto me gustaría creer. Es cierto que si esa persona busca a Dios, se esfuerza, tal, lo acabará encontrando. Pero a veces hasta esa misma búsqueda ya es una gracia. Nosotros no debemos juzgar. Si alguien nos dice, no creo en Dios, dadle amor. Si él es una buena persona, en el momento que muera, su padre, que ha visto que ha ayudado al prójimo, que se ha esforzado tanto por su familia, que se le manifestará. Y como él es buena persona, dirá, te amo, creo. No os preocupéis, si son buenas personas, no se van a condenar, porque al infierno no van las buenas personas. Al infierno van los que ya son como demonios, porque hasta los muy malos, Dios a la mayoría logra salvarlos en el último momento. Así que es una gracia. Los que creéis, es una gracia. Uy, pero esto ya es una sucesión de preguntas, y ya tienen ganas de que pasemos a la acción. Solo iba a haber una pregunta más. ¿Qué se puede hacer? Orar. Cada vez que usted ora, es como si les lanzara una flecha. Cada vez que usted ora, algo viene a su alma. Algo viene a su alma. Un oyente que tenía verdadero interés. Recuerdo en Perú que los organizadores para pagar el viaje cobraban un boletito pequeño para entrar, y cuando ya después de un rato larguísimo de hablar dije, bueno, ya está bien, una señora regordeta y bajita dijo, hemos pagado, queremos saber. Un padre exorcista hizo un comentario que todos sabemos, que es que el demonio no soporta que una mujer como nosotros tenga más poder que él, a la Santísima Virgen. ¿Nos puede comentar algo sobre el poder que conocemos, ¿no? Pero en la práctica que usted ha experimentado cuando invoca a la Santísima Virgen para vencer el mal? Sí, la Virgen María, quizás para responder mejor a esta pregunta, voy a dar una razón teológica que a mí me convence, aunque bueno, teológica, y con esto acabamos. Mira, así acabamos con la Virgen María. Y es lo siguiente. Yo durante muchos años pensé que la Virgen María era la más santa, como decía la Iglesia, entre los hijos de Dios, pero simplemente eso, la más santa. Una santa más, simplemente que la más santa, y ya está. Pero yo al mismo tiempo me preguntaba, qué raro, ¿por qué desde los primeros siglos, en Oriente y en Occidente, en todas partes, las iglesias han insistido tanto en la Virgen María? Si solamente es una santa más, solo que la más santa, ¿por qué hay tanta insistencia en María, en María, en María? De María nunquam satis, de María nunca suficiente. Y entonces un día me vino este pensamiento. Fijaos en la gente que tiene dinero en este mundo. Voy a hablar en euros porque no sé cuántos son los pesos mexicanos. Hay gente que gana al mes pues 800 euros, 1.000 euros, otro gana 2.000. Esa gente no ahorra tanto. Con esos sueldos ahorra poco y entonces pues poco puede invertir, poco puede hacer que produzca ese dinero. Pero ya hay gente que sí que logra tener un dinero, bien porque lo gana, bien porque lo ha heredado, y lo puede invertir, y entonces ya sí que tiene un beneficio grande.
y otros todavía más grandes, y otros vuelven a invertir ese dinero y consiguen más dinero. Eso hace que haya muchas personas al nivel bajo o normal, que haya unas personas que sí que ya tienen mucho más dinero, no simplemente un poco más, mucho más, y conforme vamos subiendo, la gente que tiene mucho dinero tiene muchísimo más dinero. ¿Por qué? Porque lo invierten mucho mejor y sacan más dinero, tienen mejores asesores, mejores empresas. Los que tienen dinero ya cuidan de que su dinero sea invertido de la mejor manera posible. Entonces, conforme vamos subiendo en el capital, los ricos son cada vez más ricos. No es que tengan un poco más, no es que tengan el doble o 10 veces más, es que tienen 1 millón de veces más, cantidades astronómicas. Y ya cuando vamos al máximo nivel, allí ya es impresionante. Hay millonarios que en un solo día ganan más que lo que puedas ganar tú en todo, no sé cuánto dinero tienes, no lo digas, pero de que lo que puedas ganar en toda tu vida. En un solo día, sin hacer nada, tumbado, simplemente dejando que su fortuna produzca, gana más que ella ahorrando toda su vida, esforzándose en no gastar ni un euro. Lo mismo pasa con la santidad. El amor lleva a amar más, a más obras, a hacerlas mejor, más perfectas. Y eso lleva a aumentar más el amor. Y se produce un ciclo en el que los santos, una vez ya que despegan de este mundo, pues ya llegan a ser muy grandes santos. Pues entre todos ellos los hay muchísimo más santos todavía. Y ya la Virgen María comprendí que ella, yo creo que no exagero, hacía con tal amor y perfección las cosas que en un solo día ganaba más mérito, más amor, más gracias, más de todo, que cualquier persona normal en toda su vida. Y entonces comprendí, a mi entender, esto no es de fe, que la Virgen María, puesta en la balanza, pesaba más que toda la Iglesia. Toda la Iglesia, menos la Virgen María, vale menos que solo la Virgen María. Por eso la Iglesia ha insistido tanto en la Virgen María, iconos, estatuas, imágenes, himnos. ¿Pero por qué? Si Dios es Dios, ella es una humana. No, es que la Virgen vale más que toda la Iglesia junta. Por esta razón que he dicho, monetaria. A veces lo vemos. Lo que tiene una sola persona vale más que toda una nación en algunos continentes. Una sola persona. Entonces, eso me ayudó a entender, ahí va. Por eso la Virgen María, realmente siendo humana, se presenta como algo sobrehumano, sin llegar a ser Dios, ni mucho menos. La diferencia entre la Virgen y Dios es infinita. Solo hay un ser infinito. Pero ciertamente la Virgen María, si viéramos su espíritu, sin dejar de ser humana, es algo intermedio entre Dios Todopoderoso y el resto de los mortales, incluso los más santos. Yo, cuando celebro la misa, dije, Señor, ¿dónde está simbolizada la Virgen María en la misa? Y entendí que el gran símbolo de la Virgen María es el cáliz, porque tiene como un seno, y allí, puesta la palio encima, está como recogido, tiene forma de flor. A la Virgen María se llama vaso áureo, cáliz de Dios, cáliz para recoger la vida de Dios simbolizada en la sangre es la vida. Y entonces yo, cuando comprendí bien lo maravilloso que es este símbolo, poder agarrar a Cristo a través de María, dije, pero Señor, ¿y entonces la patena qué simboliza? Y creí entender que la patena simboliza la Iglesia, redonda como el mundo, abierta, ofreciendo a Jesús. Todavía la forma no llena toda la patena, pero
Pues la misma diferencia que hay entre una patena tan sencilla, baja, y el cáliz labrado, alto, esplendoroso, más grande es la diferencia entre toda la Iglesia y uno solo, que es María. Entendiendo esto, se entiende su importancia no solo en los exorcismos, sino en la vida y en la Iglesia y en todo. Bueno, vamos a darle el micro al Padre y que prosiga. Gracias.